Bueno, buenos días, profe y compañeros. Voy a hacerle la entrevista a mis abuelos, la primera parte. Mi abuela es Adelaida Medina y mi abuelo Yesil Romero. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo fue su crianza? A mi abuela. Mi crianza fue llena de amor en una familia compuesta por mi papá, mamá y somos 8 hermanos. Mi abuelo, ¿cómo fue su crianza? Mi crianza en mi niñez fue en el campo y ayudando a mis padres. Mi padre era comerciante y así ayudaba mientras que no estudiaba en la escuela, entonces el colegio me quedaba a 5 minutos del pueblo. ¿De dónde son? Yo soy de Guateque, Boyacá. Mi abuelo. Yo de Somondoco, Boyacá. Listo. Segunda pregunta, ¿cuáles eran sus costumbres familiares? Siempre nos reuníamos con mi padre, con mi madre, a la hora de comer, de las comidas, siempre teníamos que estar todos juntos, se hacía una oración, comentábamos, pasábamos momentos deliciosos, compartíamos, todos éramos supremamente unidos. Mi abuelo, ¿cuáles eran sus costumbres familiares? Eh, pues labores del campo y también el respeto de las cosas, los mandados al pueblo y volver a ayudar en oficios varios del campo. Tercera pregunta, ¿por qué se enamoraron? Porque yo vi en Yesir, cuando estaba estudiando, yo lo conocí, él estudiaba en la Javeriana, y veía su nobleza, su forma de ser, un hogar formado por esos padres tan bellos, mis suegros, y la forma de ser, la cultura, una persona sencilla, con grandes cualidades, y conquistó mi corazón. Mi abuelo, ¿por qué se enamoró de la abuela? Me enamoré de su abuela porque era una niña muy educada y vivía con sus padres en Guateque. Nosotros éramos de provincia también y Una niña muy linda. veníamos de Somondoco, entonces, y muy familiares se volvieron con las dos familias, de la familia de Adelaida Sí. y la familia de nosotros con ellos, entonces, y ahí nació el amor y la amistad. Cuarta pregunta, ¿qué tradiciones tienen hoy en día de sus familias o antepasados? Siempre nos reuníamos para celebrar los cumpleaños, el día del padre, de la madre, cuando mis hermanos cumplen años, todos unidos, primos, tíos, abuelos, hermanos. Era algo maravilloso y siempre fue algo maravilloso y aún lo conservamos todavía, celebrando todas las festividades. Siempre recordamos las fiestas de Guateque y las navidades tan preciosas que pasábamos en familia. Mi abuelo, ¿qué costumbres o tradiciones tiene hoy en día de sus antepasados, de sus abuelos, de su familia? Las reuniones familiares de festividades navideñas, así como lo hacíamos con mis padres en vida y mi juventud y mi niñez, nos reuníamos con nuestros abuelos que vivíamos en Somondoco, entonces las fiestas de pueblo y tradiciones así, reuniones familiares. Vale. Quinta pregunta, ¿qué roles tenían sus abuelos o familiares mayores en tu familia? Mi padre era odontólogo. Abuelos. Mis abuelitos. Sí. Mi abuelito era coronel del ejército, abogado, un gran abogado prestigioso. Mis tías, todos cristianos, profesaban la religión católica de una forma impresionante, que bautismos, que reuniones con ellos, y aún seguimos conservando todas esas cosas que ellos nos inculcaron. Mi abuelo, ¿qué roles tenían sus abuelos o familiares mayores en su familia? Mis abuelos, mi abuelo paterno era agricultor de Chivor
y mi abuela también, vivían ahí cerca del pueblo. Y mis abuelos maternos eran de Somondoco, ellos eran panaderos y mi abuelo era comerciante de granos, viajaba a Bogotá a llevarle las mercancías y compraba allá también para hacer el trueque en Bogotá Vale, en esos tiempos. vale. Siguiente pregunta. ¿Qué labores tenían o en qué se desempeñaban sus padres? Mi padre era odontólogo. Fue también odontólogo del Colegio Nacional. Fue un gran deportista, mi padre. Eh, y él se dedicó un tiempo a la política y siempre era pendiente de nosotros en todas las actividades de colegio, de educación, de todo. Y Un gran orador. su mamá. Mi madre fue reina del departamento del Chocó, una mujer muy linda, muy preparada, le colaboraba a mi padre en todas las actividades y como mi padre era odontólogo del Colegio Nacional él siempre estuvo colaborándole en todas las cosas, una mujer de su hogar, de su casa. Vale. Mi abuelo, realizaban sus padres? ¿En qué se desempeñaban? Su bisabuelo, él era comerciante y agricultor también, frecuentaba los municipios, Chivori y Somondoco. Y su bisabuelo materno, también ellos eran comerciantes y panaderos del pueblo, de Somondoco. Vale. Siguiente pregunta. ¿Cuáles creencias religiosas o tradiciones tenían? Siempre mi padre, me recuerdo tantísimo desde niña, nos levantaba a las 5 de la mañana para ir a la primer misa allá en Guateque, en el pueblo. Éramos felices, íbamos todos, después nos reuníamos a desayunar, a compartir y aún todavía seguimos muy unidos cuando hay festividades cristianas, religiosas. Mi abuelo. ¿Cuáles creencias religiosas o tradiciones tenían? Las tradiciones de los pueblos, que festividades de los santos, las procesiones, las fiestas, allí en Somondoco, la fiesta del Santo Cristo del Cerro Somondoco, que tiene renombre en el Valle de Tensa. Entonces eran peregrinaciones y las festividades navideñas que siempre han sido católicas y cristianas. Vale. Siguiente pregunta. ¿Cómo se celebraban las festividades o eventos especiales en la familia? Nos reuníamos todos, que partir la torta, que a veces se hacía un baile, una serenata, compartíamos el cumpleaños, imagínate, de 8 hermanos, pero éramos muy felices, la unidad familiar que todavía permanece en nosotros. Mi abuelo, ¿cómo celebrabas las festividades anteriormente en su familia? En la familia, las festividades, pues nos reuníamos en las fiestas especiales, Sí. En familia, y en la época de Navidad, y que es verano en esa región, en la región de Somondoco, entonces para el Valle de Tensa era verano y se hacían los paseos familiares de olla a los ríos, a los ríos vecinos. Vale. Siguiente pregunta. ¿Qué valores, costumbres y tradiciones inculcaron a sus hijas, a mi mamá y a mi tía y a sus nietos? Mi padre y mi madre, el primer valor que nos inculcaron era el respeto, la honra hacia los padres, el amor hacia nuestros hermanos, el respeto a todos los hermanos y a ellos respetarnos a nosotros como niñas, como jóvenes, como mujeres. Y aún todavía en este momento todos mis hermanos están vivos y todavía seguimos esa misma tradición, ese respeto, nos reunimos, hablamos, el uno se preocupa por el otro. Increíble, le doy gracias a Dios por mi familia y mi hogar. Abuelo, ¿qué
¿qué valores y costumbres o tradiciones, ya que pues su merced vienen de pues un pueblo que se llama Guateque, que todavía que inculcaron sus abuelos, sus padres a ustedes y ustedes a sus hijas y a sus nietos? Primero que todo, claro, como nos enseñaron y somos de provincia, entonces allí nuestros padres nos enseñaron a ser responsables desde muy pequeños, respetuosos con nuestros mayores, hasta con nuestros profesores, y eso también hemos inculcado en nuestras hijas, que han salido pues profesionales, gracias a Dios, con el respeto y con la responsabilidad de estudiar sus carreras, y lo mismo a los nietos, a usted David también, se acordará que siempre lo hemos tenido como un hijo más, además de ser nieto, por la responsabilidad y lo que les inculcamos, el respeto a sus mayores y a sus hermanos y familia. Y lo que más nos inculcó mi padre y mi madre era el amor, la forma de tratar a las empleadas, como éramos tanto, y en ese tiempo las empleadas eran muchísimos, que nos criaron, que nos ayudaron a honrarlas también. Permanecieron ellas toda la vida con nosotros hasta ya hasta grandes, y aún con mis hijas. A mis hijas, el amor por el estudio, llegar a ser grandes personas, a ser sencillas, pero también ocupar su posición, su puesto, y les inculcamos desde pequeños el deporte. Yo era basquetbolista, León Darío, mi hermano, le encantaba el deporte, las caminatas que las practicamos al río Zúñiga, todos, y a mis nietos lo mismo, todos fuimos deportistas y todos hemos sido deportistas, le damos gracias a Dios por eso. Nos encanta caminar, nos encanta compartir, y lo que decía mi esposo, sus paseos, las cosas, todos en unidad familiar. También como tradición que siempre creados en el campo y el amor al campo, yo mi profesión que terminé biólogo en la Universidad Javeriana, y entonces siempre el amor al campo, que mi papá desde muy pequeño me llevó a las fincas a trabajar, y también entonces me gustó mucho pues la responsabilidad de inculcar a David, mi nieto, el mayor de los nietos, y también a mis hijas, y a mis hijas también las llevé también allá al campo, y fuimos allá a Chibor, a las fincas de mis abuelos paternos, en la herencia que le correspondía a mi papá, y allá siempre en temporadas de Navidad, en temporadas de vacaciones, nos íbamos allá al campo a ver el ganado, las gallinas, las tías, las hermanas de mi padre, allá de Chibor. Y me acuerdo también de cuando íbamos allá, pues tenía sus estanques de pescados, me enseñó también a cultivar piña, a rozar, esas tradiciones que se vienen desde hace años. Desde pequeñito David estaba siempre acompañando a la Yesí en todo. Hasta bañar el ganado. Eso. Eso. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuáles son los platos típicos o la comida que se prepara desde siempre en la familia al día de hoy? Pues en la casa a mi mamá le fascinaban las tortas, le fascinaba el pescado, que todavía te das cuenta que mi mamá siempre nos servía pescado desde niños, y de ahorita todos mis nietos, desde los más pequeñitos y David especialmente, todos los platos que mamá preparaba exquisitos, y las empleadas preparaban carnes deliciosas. La sopa sí casi no les gustaba porque mi mamá era de costeña, pero compartíamos íntero, que el arroz especial, que los días de Navidad el tamal, que no, cosas exquisitas, deliciosas, y todavía lo hacemos. Y mi abuelo, ¿qué plato que usted diga que ha trascendido en la familia, como la mazamorra dulce que tanto nos gusta? Sí, eso le iba a hablar, de la mazamorra de dulce para los fríos allá, que se prepara con harina de maíz y cuajadita. Eso es muy rica, y se prepara con un poquitico de guarapo para los fríos.
También los chicharrones, los famosos chicharrones de cuajada, que eso tiene fama ya a nivel de Boyacá y creo que ya internacional. Entonces ellos también, tradición de nuestros padres y de la región. Solamente en Somondoco pues ahí también los hacen, las galletas de sagú para comer con masato. Entonces todo eso, Las arepas. las arepas de mazorca, los quisbones, llenas de cuajada hechas en la laja, que eso sí me acuerdo yo de Chinche, hacíamos en el campo. Eso, arepas de maíz o quisbones se les dice, se asaban en lajas de piedra. Y todo eso son tradiciones que aún todavía, Sí. pues aquí ya en las ciudades no se consigue muy poco, pero entonces algunas no se olvidan, las chicharrones de cuaja, desde la escuela también, la señora, la profesora de primaria nos llevaba los miércoles a unos quebradas del pueblo, allá llevábamos la panela y la cuajada y la comíamos con hojitas de naranjo, las dejamos ahí, el melado y la cuajada derretida y era rico para nosotros en la escuela, en primaria. Vale. ¿Qué, qué profesión, en qué se desempeñaba, qué profesión tenían o tienen actualmente? Ya trabajé siempre en mi oficina, cuando me tocaba allá en Bogotá, en la casa de Boyacá, en trabajo social. Me retiré exactamente hace como 20 años, eh, cuando nació mi nieto. Nos dedicamos tiempo completo a él y en este momento en la casa viajamos, vamos, visitamos a una hija, estamos con los nietos, salimos, nos encanta viajar, nos encanta pasear, compartir. Lo más importante es estar con nuestras hijas cerca y compartir con ellas. Abuelo, ¿en qué labor se desempeñó? ¿De qué fue profesional? ¿En qué labor se desempeñó? Como, como lo dije anteriormente, soy biólogo de la Universidad Javeriana. Me gradué en el 1982 y de ahí para acá pues tampoco no abandonaba el campo porque como iba con mi papá a las fincas al llano, tenía finca, entonces allá me nació hacer mis estanques de peces. Mi hobby era la piscicultura, que allá en la universidad me apoyaron bastante para las capacitaciones y tener el amor por eso, por esa área. Y en Chivor construí los estanques para mojarra. Y allí era donde yo los exploté y aún después ya he combinado con la docencia. Y soy docente y ya me he retirado de la Secretaría de Educación de Boyacá, dando en las áreas de biología y química en muchos municipios de Boyacá, porque estuve en varias regiones de Boyacá y municipios de Boyacá a nivel de bachillerato. Y también escuché alguna vez que, como son cercanos de Chivor y Guateque, que alguna vez su merced se desempeñó en las minas de Esmeralda con su padre. Sí, es cierto, mi juventud recién de que fui bachiller, precisamente mi papá era administrador de una de las minas allá de Chivor, con don Víctor, el conocido Víctor Quintero de allá de Somondoco y don Víctor Carranza también, que era de Guateque. Mi papá fue muy amigo de ellos porque mi papá ya era de edad y ellos eran jóvenes, entonces mi papá les dio la mano y para que ya después don Víctor Carranza y don Víctor Quintero ya fueron patrones de mi papá y él fue administrador de las minas de Chivor en los tiempos anteriores que estaban explotadas por extranjeros, por gringos y por españoles. Y ahí también yo iba por allá a buscar la suerte también y el trabajo de conseguir algo y pues sí, en vacaciones mi papá
me llevaba para que le llevara el carro y le manejara. Y así combinaba mi estudio, mis vacaciones y a trabajar también y después así explotaba también en mis vacaciones para nivel económico, para ya mi familia cuando la formé, también como respaldo económico, trabajando y tallando y negociando y vendiendo joyas también. Entonces todo eso me queda de tradición, de trabajo. Vale, muchas gracias. Así termina la primera parte de esta entrevista con mis abuelos. La segunda parte va a ser con mis padres. Gracias. Hasta luego. Chao, Muy gracias. amables. Bendiciones. Bendiciones y Éxitos. adelante. Sí.